Hola seres maravillosos, ¿cómo están? Un nuevo día aquí y hoy un videíto en el cual vamos a hablar de virus, bacterias, de sistema inmunológico, de barreras de defensa, sistemas protectores. Bien, a ver, arranquemos con el tema. Los virus y bacterias existen hace millones de años y tenemos que entender que en este proceso son parte del humano. O sea, el humano existe gracias a ellos, el humano ha evolucionado gracias a los virus y a las bacterias. Muchas veces se los identifica directamente con las enfermedades, pero en realidad están allí presentes para ayudarnos en nuestros procesos de solucionar muchas veces problemas en nuestros tejidos. Explicando un poquito cómo está compuesta una bacteria. Una bacteria es un organismo procariota, es una célula que tiene un núcleo no definido, allí se encuentra justamente su material genético y estamos rodeados de millones y millones de células en el medio ambiente y en todos lados, y lo mismo en nuestro organismo. Por cada célula nuestra hay montones de células que son justamente bacterias. Y los virus son complejos supramoleculares, en realidad están envueltos en proteínas, tienen una cápside y para que tengan la posibilidad de vivir, deben parasitar una célula, deben introducirse dentro de una célula y así entonces desplegar, abrir como si fuese una valijita en donde contienen su ADN o su ARN y ahí empiezan a replicarse. Bien, si vamos entonces a relacionarlo con lo que yo les decía recién del origen del humano, en realidad la placenta se forma en base a que un virus tocó alguna vez o se metió, se introdujo dentro de una célula procariota. Y allí entonces, gracias a eso, la célula comenzó a modificarse hasta formar una placenta y gracias a la placenta luego ahí puede desarrollarse un humano. Así que fíjense si han sido necesarios. Lo mismo cuando hablamos del microbioma, toda esta flora bacteriana, las bacterias siempre están presentes dentro de nuestro organismo, de nuestro sistema entérico en este caso, y vienen con nosotros ya. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando tenemos problemas en el peso, colesterol, ácido úrico, en realidad ellas están allí ya para ayudarnos en todos estos procesos. Entonces hay situaciones como el estrés, que muchas veces las modifican o hasta las matan, y entonces las bacterias que luego aparecen, que nos acompañan de ahí en más, ya no son las eubacterias, ya no son las bacterias tan buenas. Bueno, podemos hablar de buenas o malas de acuerdo también a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Porque en realidad las bacterias siempre están ahí, pero van a entrar en nuestro organismo si nosotros estamos bajos de defensa. Y fíjense, estoy hablando de intestinos, estoy hablando de sistema entérico y estoy diciendo van a entrar en nuestro organismo. En realidad se toma como que en el intestino las bacterias ahí todavía están haciendo un proceso de primer barrera de defensa, ¿no? O sea, quiere decir que todavía los compuestos que estamos ingresando todavía no terminaron de entrar dentro de nuestro organismo. Bien, ahora voy a tratar de explicarles un poquito más. Entonces nosotros hablamos de que el humano tiene barreras de defensa. Nuestra primera barrera de defensa está constituida por nuestra piel. Nuestra piel tiene una capa protectora, también el sudor, también lo son los pelos, los cilios, los pelitos de la nariz y las mucosas. Todas las mucosas que tenemos, la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca. Después también ahí en las orejas, en los oídos tenemos la cera. Como les decía, en la nariz tenemos el moco. En la boca tenemos la saliva con enzimas. Entonces, cualquier elemento extraño que aparezca, cualquier microorganismo que quiera ingresar en el cuerpo,
es neutralizado justamente en esta primer parte de nuestro organismo. Eso se llama primer barrera de defensa. Lo mismo entonces ocurre una vez que masticamos y que justamente lo acompañamos a ese bolo alimenticio con la saliva, ingresa dentro de nuestro estómago y ahí también aparecen los ácidos, los jugos digestivos. Pero luego entonces cuando llega a toda la parte de yeyuno ilion, porque el duodeno es una C, una cosita ahí muy chiquita en donde lo que va a aparecer es la bilis y el jugo pancreático, que también hace su proceso digestivo, pero en realidad una vez que después ese bolo alimenticio está en la parte de intestinos, todavía no entró en realidad dentro de nuestro torrente sanguíneo, no está siendo parte todavía de un nutriente para ser incorporado a nuestras células y para generar energía. Entonces allí todavía, y gracias a las bacterias que siguen degradando ese alimento, ese bolo alimenticio, y siguen estando muy atentas que si hay algún elemento extraño, ellas se encargan justamente de que no pase a nuestro organismo. Estamos hablando de la primera barrera de defensa. Bien. Luego existe una segunda barrera de defensa. Allí tendríamos que explicar un poquito toda la parte circulatoria que tenemos. Nosotros tenemos entonces unos componentes que viajan, unas células que viajan en la sangre, y ahí estamos hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea que en caso de una herida, las plaquetas que viajan por la sangre se rompen y cierran, bloquean esa herida para evitar justamente males mayores, que nos desangremos. Después están los glóbulos rojos, que justamente son los encargados de llevar el oxígeno hacia todas las células de nuestro organismo. Y el otro componente que viaja por el plasma sanguíneo son los glóbulos blancos. Ellos viajan por el plasma sanguíneo y están muy atentos a que cuando aparece algún microorganismo, algún elemento extraño, algún virus, alguna bacteria, enseguida se encargan de rodearlo y de tratar de que allí termine su proceso de viaje hacia el interior de nuestras células. Entonces ahí estamos hablando de la segunda barrera de defensa. Bien. En caso de que este microorganismo atravesó la primera barrera de defensa, la piel, las mucosas y demás, atravesó la segunda barrera de defensa, o sea, que los glóbulos blancos no pudieron con él, empieza a activarse, empieza a actuar la tercera barrera de defensa. Allí aparecen células especializadas que se llaman linfocitos B y linfocitos T. Linfocitos B porque justamente maduran en el vaso y linfocitos T porque maduran en el timo. Bien. Entre ellas dos se encargan, unas de presentar justamente al antígeno, la otra luego de tratar de encapsularlo, comérselo, hacer el proceso que corresponda, y de esa forma entonces ahí estas células especializadas son nuestro ejército protector de mayor desarrollo que tenemos. Esto lo estoy hablando a grosso modo, ¿no? La cosa es bastante más compleja, pero por lo menos para que ustedes ahí en esta introducción entiendan medianamente este sistema protector que tenemos. Bien. Y entonces allí estaría terminado el proceso. Y tenemos un beneficio que ahí aparecería algo que se llama especificidad y memoria. ¿Qué quiere decir? Que por cada antígeno, por cada elemento extraño que quiera ingresar a nuestro organismo, ya vamos a tener en nuestra memoria celular y vamos a tener un mecanismo específico para atacar a ese elemento extraño que quiera invadirnos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de que el humano, la persona levantó temperatura, o tiene tos, o tiene moco, no estamos hablando de que está enfermo, está haciendo un proceso de defensa de su organismo. Esto es maravilloso. Y entenderlo bien es como que entonces nos paramos en otro lado. No nos paramos en un lado desde enfermos, sino de que estamos viendo cómo actúa nuestro sistema inmunológico y estamos colaborando con él de forma consciente, para poder justamente
resolver la situación. Bien, entonces hablábamos de este humano que, de acuerdo a cómo está su sistema inmunológico, van a estar sus barreras de defensa. Bien, y entonces, Hernán, pero ¿y cómo hacemos para tener bien nuestro sistema inmunológico? Vibrando bien alto, en una buena sintonía. Bueno, ahí es donde justamente tenemos que conectarnos con la naturaleza, el sol maravilloso que nos acompaña ahora, nos da un montón de beneficios. Tenemos que dormir las horas que corresponden, tenemos que descansar bien, el sueño es reparador, así lo dice la frase, y así es en realidad, es fundamental. Tenemos que hacer actividad física, tenemos que salir de nuestra línea de confort, tenemos que estar en el suelo, caminar descalzos, andar en patas para todos lados, eso es fundamental, volver a nuestro origen, tratar de subir, trepar un árbol o andar en cuatro patas como si fuésemos osos. Todo eso nos ayuda a mantener sanas, fuertes, firmes nuestras estructuras. Estar en cuclillas, porque justamente todo lo que si vamos al origen del humano, los partos eran en cuclillas. Cuando uno va de cuerpo, cuando uno va a hacer caca, se pone en cuclillas. Esa es la mejor posición. Así entonces podemos hacer mejor justamente todos nuestros procesos. Pero bueno, tenemos tantas cosas que nos dan comodidad y nos quedamos dentro de esa línea de confort y no nos damos cuenta que muchas veces todo eso nos enferma. Es lo mismo que estar en invierno sentados al lado de una estufa todo el día y sin hacer actividad física. Cuando nos dimos cuenta, estamos tan sobreprotegidos que nos hemos vueltos, en lugar de estar inmunizados, estamos ahí preparados para que venga cualquier cosa, nos ataque y nos termine enfermando. Lo mismo pasa con los bebés, que andan gateando por todos lados y se ponen cosas en la boca. Están reforzando su sistema inmunológico, es lo mejor que puede pasar. Es lo mismo como aquí en Argentina, que nosotros tomamos mate y en ese mate lo compartimos con alguien y bien, estamos pasando los microorganismos en bajas dosis y entonces al cuerpo le resulta más fácil justamente después hacer los procesos de curación o evitar que nos enfermemos. De paso me tomo un mate que está tan rico. Bien, lo mismo los abrazos, darnos abrazos, hablarnos de cerca, esas gotitas de Flúger justamente tienen muchísima cantidad de carga viral muchas veces, pero esa cantidad no es suficiente para enfermarnos, porque cuando llega a nuestro organismo, a nuestras mucosas, allí ya tenemos elementos para frenar lo que podría ser un ataque. Así que bueno, y canten, rían, lloren, expresen sus emociones, no guarden nada bajo la alfombra, sean felices, agradezcan un nuevo día, báñense con agua fría, la terapia del frío es muy buena. Todo eso para ser felices. Y si me quieren hacer feliz a mí, le dan un like al video, se suscriben en mi canal de YouTube y seguimos en contacto. Y me encanta que manden un mensajito y que sigamos siempre conectados. Les mando un abrazo, que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa vida y vamos que esto continúa. Hasta luego.